fuerte amén. Amén. Dice la palabra, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Acompáñame a orar. Amado Señor, tú eres el Rey y Dios, como acabamos de cantar, tú eres el Santo, eres el Perfecto, Señor. Hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque no lo merecemos, Señor, pero tú has sido misericordioso, Señor, has mostrado tu bondad, Señor, en nuestras vidas, Padre, y hoy estamos aquí solo por misericordia, solo por gracia tuya, Señor. Por eso queremos darte gracias, Señor, por eso hoy nuestros corazones contigo están agradecidos, Señor, y queremos honrarte, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, porque tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Eres digno, Padre, de que nosotros te demos honor a ti, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro amo, eres nuestro Señor, Padre. Como Señor de nosotros, hoy clamamos, Padre, para que, Señor, obres tú en medio de nosotros, para que, Padre, seas tú hablándonos, Señor. Yo oro por mis hermanos y por mí, Señor, para que podamos escucharte, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Padre, que nuestro corazón no se endurezca, Señor, que tengamos, Señor, disposición, Padre, que podamos, Señor, ser santificados por ti, Señor. Padre, que avancemos, Señor, porque tú nos llamas a avanzar en ti, Señor, cada día, bendito Rey y Dios Todopoderoso. Señor, yo clamo a ti, bendito Dios, para que me ayudes, Señor, para que tú, bendito Dios, seas quien hable, Señor, a nosotros, que hables a mis hermanos, pero también, Señor, como lo has venido haciendo a través, Señor, de tu palabra, Señor, sigas hablando a mi corazón, a mi vida, Señor. Padre, que me ayudes, Señor, que tu palabra sea viva, Señor, en nuestras vidas, bendito Dios. No permitas, Señor, que hoy seamos solo oidores de ella, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a vivir conforme a ella, Señor, para que tú, cada día, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, recibas más y más gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Señor, toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Carta a los Hebreos tiene un profundo estudio teológico acerca del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y capítulos anteriores es lo que el autor de esta carta viene hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como aquel que ofreció el sacrificio, pero también como aquel que fue sacrificado por nosotros, haciendo alusión a lo que se enseña el libro de Levítico acerca de las tradiciones y los rituales que debía presentar el pueblo de Israel para alcanzar perdón del Señor. Y en la carta a los Hebreos, capítulos anteriores, es lo que viene hablando el autor de esta carta, mostrando a Cristo a los creyentes, a aquella iglesia o a aquellos hermanos a los que fue dirigida en su momento esta carta, pero que también hoy en día nos enseña a nosotros muchas cosas. Y en este punto intermedio, por decirlo así, porque aun cuando esto que acabamos de leer pareciera que no tuviera nada que ver con lo que viene hablando acerca de Cristo, está intermedio porque luego capítulos más adelante sigue hablando de Cristo como sacerdote y como Salvador. Pero el autor se detiene en este punto y hace un pare y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Palabras fuertes del autor para el auditorio o para aquellas personas que iban a recibir esta carta, porque
Si fuéramos nosotros hoy día y recibiéramos esta carta, diríamos, pero entonces ¿para qué me vas a hablar de eso si ahora me vas a regañar por lo que me estás diciendo? ¿Cierto? Está enseñando algo y luego dice, pero mejor no te sigo diciendo esto porque definitivamente tú no entiendes. Pero quiero que entendamos, el propósito del Señor el día de hoy es que entendamos por qué el autor de esta carta dice estas palabras en este momento. ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor de la carta a los Hebreos a través de este texto? Y lo que está diciendo el autor es que yo les estoy hablando de Cristo, pero es algo que no es la primera vez que les hablo. Pero debido a que ustedes pareciera de que les entra por un oído y les sale por el otro, se me hace muy complicado entonces seguir explicándoles. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo en este punto de la carta. Cuando dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. No era de que el autor de Hebreos, porque aun cuando miramos el contexto, es muy claro hablando acerca de Cristo y de todo lo que enseña esta carta, sin embargo dice, es difícil de explicar. Pero dice, ese difícil de explicar no es porque no tenga el autor de Hebreos la capacidad, el denuedo, la elocuencia para explicarle, para enseñarle lo que quiere enseñarle, sino que dice, sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes son torpes espiritualmente. Son torpes espiritualmente, está diciendo, por mucho que les enseño, y les he tratado de decir y les he explicado, no sé qué pasa, porque aun cuando les enseño parece que no entendieran. He buscado la manera de ser muy claro con ustedes, pero aun cuando les he insistido y les he repetido muchas veces estas cosas, ustedes parece que no han entendido lo que les he dicho. Esto es lo que está transmitiendo el autor. Y quiero que tengan presente lo que dice la Escritura en este punto, y es que el auditorio o el receptor de esta carta, el Señor le dice en este punto de que son torpes espiritualmente. Son torpes espiritualmente porque aun cuando están escuchando, aun cuando están leyendo, digámoslos en este punto, la carta, parece que, aun cuando parece claro para ellos, es algo que a la vez en su vida parece que no lo entendieran. Eso es lo que está pasando en este punto de la carta. Dice el versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido. El versículo 12 está diciendo que hay algo que pasa con ustedes, hablando de lo que el autor le está diciendo, a quien va dirigida la carta le está diciendo, hay algo que pasa con ustedes y es que se les está enseñando y hemos sondeado, pero sin embargo siempre toca nuevamente volver atrás a explicarle a ustedes lo básico. O sea, no he podido avanzar con ustedes no han avanzado y no hemos podido avanzar porque ustedes siempre toca volver nuevamente a explicarles lo básico. Si no han podido comprender lo básico, si eso no ha sido claro para ustedes, entonces yo no puedo avanzar más, entonces no podemos profundizar más. Esto es lo que está diciendo el versículo 12 y a través de lo que está diciendo hace una ilustración. El autor dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Primeramente hace una exhortación. ¿Por qué? Porque si bien no han avanzado, ¿cuál es el deber ser de acuerdo a lo que dice este punto? Ustedes ya debieron haber avanzado. Sin embargo, no lo han hecho. Sin embargo, tienen que volver atrás. O sea, el receptor de esta carta, antes de haber avanzado, cada vez iba retrocediendo, de acuerdo a lo que dice la carta. Y el propósito de lo que está hablando, lógicamente conectado con lo que leímos el versículo anterior, de las cosas espirituales, el propósito de las cosas espirituales es que cada vez se avance más y se crezca más en ello. El día de hoy vamos a estar estudiando en este texto la madurez en el creyente. Es de acuerdo a lo que dice la Escritura en este texto y sé que es algo que muchos ya nosotros hemos leído esta carta, la hemos analizado en sus devocionales o que la hemos leído acá,
Pareciera que fuera algo básico, como lo dice la palabra acá. Pero es algo que hoy nuevamente el Señor tiene que recordarnos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. No basta con decirle el Señor a estos creyentes, porque ya está hablando de creyentes, de que no han avanzado y que retroceden, sino que ya deberían ellos estar en estas cosas enseñándoselas a otros, y sin embargo tienen que venir otros a enseñárselas a ellos. O sea, todo lo contrario del propósito que debería cumplirse, se está cumpliendo. Todo lo contrario. Quiero que tengamos esto presente, porque nos va a llevar a reflexionar mucho de acuerdo a lo que va a seguir diciendo el texto más adelante. Ahora, quiero que a partir de este punto empecemos a revisar nosotros cómo aplica esto a nuestras vidas, porque de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo al tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la madurez en el creyente, debemos empezar a revisar ya, porque muchas veces pensamos que la madurez es algo que no es correcto a lo que pensamos, y hoy vamos a verlo como lo dice la palabra. De acuerdo a lo que dice acá, el avanzar nosotros en la vida espiritual hace parte de nuestra madurez, pero de acuerdo a lo que dice aquí, dice, hace tanto que son creyentes, la madurez en el Señor no se trata de cuánto tiempo tenga yo en el Señor. No se trata de hace cuánto tiempo yo haya conocido al Señor. Por eso acá no dice hace 2 años, no dice hace 1 año, no dice hace 10 años, hace tanto que conocieron al Señor que ya deberían estar enseñando a otros. Y quiero que lo tengamos presente, porque es necesario que así lo comprendamos nosotros, como lo dice el Señor. No se trata de cuánto tiempo, ni siquiera se trata de si ya sirvo al Señor, ni siquiera se trata de eso. Es lo que está aclarando acá la Escritura. Hace tanto que ya conociste al Señor, pero sin embargo no has madurado. Todavía, como lo sigue diciendo el versículo, estás como un niño que necesitas leche. No te puedo dar alimento sólido porque necesitas leche. Ahora, además de que dice de que necesitas leche, el autor de Hebreos está diciendo, has vuelto nuevamente a tener que darte leche y no alimento sólido. O sea, aun cuando en algún momento se te ha dado alimento sólido, has retrocedido y nuevamente ha tocado darte leche porque no has madurado. Y pensémoslo en el contexto de los niños, como nos está ilustrando la palabra. Creo que voy a estar poniendo como ejemplo en mi caso con lo que he aprendido, he conocido con mi hijo, y te lo aclaro para que no pienses que voy a estar solamente hablando de él, sino es porque es el niño o que en lo que he palpado muchas cosas de lo que trata de decir este texto. Si pensando en mi hijo Juan Esteban, de acuerdo a lo que dice la palabra, y es un momento en el que estamos viviendo algo parecido, porque mi esposa está quitándole el seno a mi hijo, y aun cuando se le hemos quitado, hemos visto un cambio. ¿Por qué? Porque antes, cada vez que se le iba a dar un alimento sólido, había que luchar mucho con él para que se lo comiera. Muchas veces aún tocaba disciplinarlo porque no quería, pero aún en medio, cuando estaba la comida él, ahí se le estaba dando, él quería también el seno, antes que la comida. Ahora que ya se le está haciendo eso, él mismo pide el alimento sólido, le está pidiendo, pero muchas veces recuerda y quiere volver nuevamente al seno. ¿Qué pasaría si nosotros, con ese avance que él ha tenido, permitimos nuevamente que él tome la leche? Estaría retrocediendo y muy seguramente ya no va a volver a querer nuevamente lo sólido. Estaríamos haciendo que él retroceda, aun cuando ya ha avanzado. Y es lo que está tratando de mostrar acá la Escritura. Se le ha dado sólido, pero ustedes están siempre volviendo nuevamente a querer la leche. Ahora, pensar también en lo que en algún momento pasaba con él, porque cuando se le daba leche siempre teníamos el cuidado, que es el otro punto que debemos analizar acá de lo que muestra la Escritura, a que un niño que solo toma leche o está en su etapa en que solamente puede tomar leche, hermano, no se le puede dar alimento sólido porque se puede ahogar. Y fue mucho el cuidado que tuvimos también con el niño, porque nos pasó, en algún momento intentamos darle
un poquito de sólido y fue el susto más tremendo porque se estaba ahogando. Entonces, una persona que está en ese estado, alimentándose solo de leche, es lo que al inicio decía el autor, como se alimentan solo de leche, yo no puedo darle el alimento sólido. Y ustedes no han avanzado, no han crecido, y me toca o nos toca siempre darles leche. No podemos avanzar y no podemos darle sólido. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan, hay cosas que a partir de aquí muestra el autor de esta carta, de aquellas personas que son inmaduras o que no han madurado en el Señor, dice que necesitan ¿qué? Alimento, o sea que su conocimiento no es fuerte todavía. Y cuando hablo de ese conocimiento, estoy hablando de que has escuchado. Pongamos un ejemplo acá, tal vez has venido hace mucho tiempo y tal vez has escuchado mucha doctrina, pero en realidad en ti no hay nada de esa doctrina. Necesitas el conocimiento. ¿Y por qué no lo tienes? Porque tal vez cuando has venido a este lugar, mientras estás aquí, tu mente está en otro lado. Tal vez vienes a este lugar, pero tu mente está en pensar lo que tienes que hacer en la casa, en que tienes que hacer el aseo, en que tienes que lavar la ropa, en que tienes que lavar los chismes, en el caso de la mujer, en el caso del hombre, en pensar en que saliste del trabajo, que te quedaron cosas pendientes por hacer, que mañana tienes que llegar a hacer temprano. Y así muchas cosas pasan cuando venimos a este lugar. Venimos aquí, pero en realidad no estamos aquí. Entonces, ¿ese conocimiento dónde queda? Como lo que viene diciendo el autor de Hebreos. Estoy intentando decirlo, pero no prefiero enseñártelo porque es difícil. Y es difícil que podamos tener conocimiento si nosotros no venimos dispuestos a adquirir ese conocimiento a este lugar. Ahora, el conocimiento tampoco es algo que nos hace maduros, y lo vamos a ver más adelante. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Ahora, primeramente necesita el conocimiento. De ese conocimiento necesito ponerlo en práctica, porque cuando el niño ya empieza a comer el alimento sólido, ya empieza a tener una experiencia, y va adquiriendo la experiencia en el comer ese alimento sólido, cómo lo va a masticar para poder digerirlo. Es un proceso de experiencia como el que también empezamos a vivir nosotros como creyentes, el conocer la palabra, pero también empezar a vivir conforme a esa palabra. Y son esas cosas las que tiene un creyente inmaduro: el conocimiento, la práctica, pero además dice, no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Lógicamente, si no tengo el conocimiento, si no tengo la práctica en ese conocimiento, no voy a tener la posibilidad de identificar lo que es correcto, lo que es bueno o lo que es malo. Y al momento de tomar las decisiones que debo tomar en mi vida, entonces no voy a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque he sido inmaduro. Porque de esto carezco cuando soy inmaduro. Es lo que nos está enseñando la Escritura. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es lo que les acabo de explicar. El alimento sólido es para los maduros. Está hablando ya aquí del creyente que es maduro. ¿Y cuál es ese creyente maduro? El que a fuerza de práctica está capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuevamente voy a repetírtelo en otras palabras: a fuerza de práctica, he tenido el conocimiento y he entendido lo que dice la palabra. Esa palabra que el Señor me ha dicho la he puesto en obra. He sido obediente a ella, me he sometido a ella, la he puesto en práctica. Y eso me ha llevado a que cada vez que lleguen situaciones a mi vida, yo sepa identificar entre lo que es correcto
está diciendo aquí entre lo que agrada al Señor y lo que no le agrada. Entre lo que trae gloria al Señor y entre lo que trae, lo que más adelante lo dice, trae vergüenza al Señor. Ese es un creyente maduro, aquel que ha escuchado, aquel que ha entendido, pero que se ha ido a poner por obra lo que dice la palabra. Aquel que identifica, esto agrada o no agrada al Señor. Y quiero que empecemos a meditar en esto que dice acá la Escritura. Porque tal vez has pensado, como te lo decía en el inicio, que porque tienes mucho tiempo congregándote en este lugar ya eres maduro. Tal vez has estado pensando que porque sirves al Señor, aunque se espera de que aquellos que sirvan al Señor sean creyentes maduros, y aún se espera de que cada uno de nosotros en este lugar crezcamos y maduremos y podamos ser un hermano que sirva en algún momento. Eso se espera de nosotros. Pero volviendo al tema nuevamente, debemos meditar en eso, hermanos, porque si nosotros hacemos una revisión en nuestra vida y todavía tienen que estar diciéndonos las cosas básicas del Evangelio, si todavía nos tienen que estar recordando que debemos orar, que debemos leer la palabra, cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo vivir en medio de mi matrimonio, cómo debo guiar a mis hijos, cómo debo corregirlos, cómo debo ser como trabajador, cómo debo ser como amo, si todavía esas cosas básicas de la Escritura me cuestan, hermano, entonces estamos siendo inmaduros, porque ya no deberíamos estar en ese punto. Nuestras decisiones deberían ser como un creyente maduro, pero todavía me tienen que estar corrigiendo, porque tomo decisiones basadas en otras cosas antes que en identificar si agrada o no agrada al Señor, si glorifica o no glorifica al Señor. Un creyente maduro, hermano, siempre va a estar enfocándose cada vez más y esforzándose en que todo lo que su vida hace lleve más y más y más gloria al Señor. Ese es un creyente maduro. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que nosotros vivamos cada vez más creciendo en el Señor. No podemos quedarnos en las cosas básicas, pero si quizás tú no estás en las cosas básicas, si quizás tú ya eres un creyente que ha ido madurando, el Señor espera mucho más de ti. Y no que te quedes donde estás, sino que sigas avanzando en la madurez, que sigas avanzando en el conocimiento y avanzando en el poner en práctica lo que el Señor dice que debemos hacer. Como te han dicho algunos de los hermanos que han predicado, últimamente esto no es algo nuevo para nosotros. Me sorprendía recordando a través de esto, porque el título en este texto es un llamado al crecimiento espiritual, y recordaba hace algún tiempo cuando estábamos en el otro lado, en la 84, en algún momento predicaba un llamado a crecer en un texto, creo que segunda de Pedro, y recordé que en algún momento, luego de que yo prediqué, pasaron creo que unos meses, y llegó Luis, el pastor Luis, y predicó en el mismo pasaje. Y hace poco, nuevamente, a través del hermano Moisés, volvió y recordó lo mismo. Y le colocó, creo que hasta el mismo título a la prédica, un llamado a crecer. Ahora, si yo te estoy diciendo esto ahora, y si quizás han estado pasando cosas en medio de tu vida, o si no han pasado por misericordia del Señor, es porque el Señor ya lo había advertido antes. Nosotros estamos llamados a crecer. Y quiero que te preguntes algo. De lo que el Señor dijo en su momento acerca de que debemos crecer hasta este momento, ¿te has puesto a pensar si has crecido? ¿O ya se te olvidó lo que dijo el Señor? Es lo más probable, ¿verdad? Pero hermanos, esa es la manera en que no podemos seguir. Si el Señor nos habla alguna cosa aquí, es porque el Señor quiere que hagamos eso. Piensa en todo lo que has aprendido en este lugar. ¿Cuánto de eso estás poniendo en práctica? Y evaluarás si quizás eres un creyente maduro. Hay consecuencias en tu vida por decisiones que has tomado porque pensaste en otra cosa antes que en el Señor, en lo que glorifica al Señor, en lo que exalta al Señor, en lo que le agrada al Señor.
Tal vez fue una decisión inmadura. Pero eso no es lo que el Señor quiere en nosotros. El Señor espera que seamos maduros. Hermano, y a partir de hoy creo que es algo que deberían nosotros llevarnos a preocuparnos y a meditar en esto que dice la palabra. Espero que a lo que sigamos leyendo sea algo que te haga reflexionar en eso. Porque el Señor, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, porque no es solamente aquí en este texto, en muchos textos, el Señor nos dice y nos llama a que debemos crecer, que el creyente debe crecer, que el creyente debe madurar. Y tal vez, si estás empezando a conocer al Señor, porque quizás estés en ese proceso de iniciar cosas en el Señor, pero va a llegar el momento en que el Señor va a demandar de ti que madures. Que ya las cosas básicas no deben estar enseñándote, ni recordándotelas. Porque miremos lo que sigue diciendo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? No está diciendo que no debemos enseñar eso, no es eso lo que dice el Señor. Pero hermano, si lo entendiste, ponlo en práctica. Y ya no debes estar, que nuevamente te digan que orar, que tienes que orar, que nuevamente te digan que tienes que leer la palabra, que tienes que instruir a tu hijo. No es algo que el Señor tiene que seguir haciendo. Ni ninguno. Se espera de nosotros que lo entendimos y lo ponemos en práctica. Eso es lo que está diciendo acá. Si se le va a enseñar, ya debería ser tú el que le esté explicando a otro que apenas esté conociendo eso. Pero si tú ya lo conoces, se espera de ti y de mí que lo pongamos en práctica, que maduremos, que avancemos en el Señor. Y con lo que te estoy diciendo en este momento, no te estoy diciendo de que yo sea el que aplique toda la Escritura, ni que los que estamos acá cuando predicamos seamos los que vivimos todo esto, como lo dice el Señor. Por el contrario, así como quizás a ti, que espero que el Señor te esté confrontando, a mí también me confrontaba mucho, y mucho más que a ti, porque como pastor y como alguien que debe dedicarse a la enseñanza de la Escritura, lógicamente me voy a esforzar por conocer más del Señor, pero también me va a tocar aplicar mucho más lo que dice la palabra, al igual que los pastores y los maestros y los líderes que están acá. Y están acá escuchando, también en disposición de escuchar lo que el Señor dice. Así que no esperes que es para ti y no es para nosotros. Es para todos. Debemos madurar y crecer, hermanos. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante, tenemos que seguir adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Nuevamente lo que decían los versículos anteriores, nosotros debemos llegar a tener el entendimiento de poder identificar si lo que voy a hacer, si lo que estoy haciendo es algo correcto delante del Señor. Eso se espera de cada uno de nosotros. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor de los Hebreos está tomando cosas elementales de la conversión de aquel que ha nacido de nuevo, pero dentro de eso para nosotros se aplica todo lo que ya se les he dicho, hermanos, que es básico para nosotros en esta congregación. Es básico que entendamos que nuestros hijos debemos instruirlos en la palabra, que debemos estudiar con ellos, que debemos orar con ellos. Es básico para nosotros que nosotros, los esposos, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que debemos tratarla como dice la palabra. Es básico para nosotros que las esposas deben estar en sus casas cuidando a sus hijos, deben estar sometidas a sus maridos. Es básico para nosotros que los hijos deben honrar a sus padres. Es básico para nosotros cuántas cosas más, hermano. Cada uno de ustedes se evaluará. ¿Qué tanto le ha enseñado? Y el Señor no se cansa de recordarnos estas cosas básicas. Estas cosas básicas, tal vez el Señor espera de muchos de nosotros, y cuando ahorita decía de que deberíamos ser maestros,
Está diciendo de que todo creyente debe estar acá dando una clase en instituto bíblico. Está hablando de que lo que yo sé y he practicado y he vivido, eso es algo que yo también debo estar haciendo con los nuevos creyentes. Debo estar discipulando en doctrina, discipulando a los nuevos creyentes, a los nuevos hermanos. Eso es tarea de todos. El Señor nos llamó a todos a ser discípulos. No llamó a los pastores, no llamó a los evangelistas, nos llamó a todos a ser discípulos. Pero todavía muchos de nosotros estamos como bebés. Versículo 3 dice del capítulo 6, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. El Señor nos dice, iniciando el versículo 3, así que, nos dice el autor de Hebreos, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pero de acuerdo a lo que dice el texto, Dios quiere que nosotros avancemos, que alcancemos ese entendimiento, que alcancemos esa madurez. Es algo que el Señor insiste en el Evangelio, a que avancemos, o sea que el Señor quiere que tú y yo avancemos, hermano. Avancemos, y por eso te decía que aunque es algo que ya conocemos muchos de nosotros, es tiempo de que reflexionemos en esto que dice la Escritura. Y vuelvo y nuevamente pregúntate, ¿has avanzado? ¿Has crecido? Porque si mal no recuerdo, yo creo que ya vamos para un año que salimos del 84, ¿no? Casi, pero sé que igual esa vez que yo prediqué ese mensaje no fue uno de los últimos. Entonces ya más o menos debe tener un año de esa predica y que ha pasado en nuestras vidas. ¿Qué ha pasado, hermanos? Pero no debe seguir así. Debemos madurar, debemos crecer. A partir del versículo 4 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Si hay algo que de este texto me hacía meditar mucho, y tal vez te pasó ahora, porque el Señor viene hablando de madurar, ahora llega y dice, aquellos que se apartan, que participaron, que conocieron de la gracia del Señor, que fueron partícipes de ese Espíritu Santo, si se alejan es imposible que vuelvan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese punto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir el autor de Hebreos? Hermanos, que si nosotros no crecemos, es muy posible que podamos llegar a este punto. Si tú y yo no crecemos, ¿cómo vamos a avanzar en el Señor? ¿Cómo vamos a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo vamos a tomar decisiones que glorifiquen al Señor? De acuerdo a lo que dice el texto, porque lo que está diciendo acá es una advertencia. No lleguen a este punto, porque va a ser muy difícil que se vuelvan a arrepentir. Es imposible, es lo que está diciendo acá, porque está hablando de personas que se arrepintieron, y si se arrepintieron, hubo una obra del Espíritu Santo en el corazón de esta persona, hubo fe en su corazón, creyó al Señor, y si yo creí al Señor y si me arrepentí, si entendí que Él murió por mí, que lo aplastó la ira del Señor por mí, si viví en algún tiempo guiado por el Espíritu Santo y luego me alejo de eso y luego rechazo eso, hermano, va a ser muy difícil, imposible, lo dice acá, que nosotros volvamos a arrepentirnos. Y no es eso lo que quiere el Señor en nuestras vidas, porque está diciendo maduren, porque ustedes no pueden llegar a este punto. Y en este punto es bueno de que, hermanos, empecemos a revisarnos, dejemos de mirar, porque
Si bien es cierto, están pasando y el Señor está estremeciendo mucho en esta congregación, dejemos de mirar a aquellos que están cayendo y empecemos a revisarnos, porque cada quien sabe cómo está. Cada quien sabe cómo está y es momento de que empieces a revisarlo. Es momento de que empieces a tomar acciones. Ya no es tiempo de seguir jugando y de seguir pensando que el Señor no hará nada. Porque no sé a ti, pero yo no quiero caer en este punto. No sé tú. No quiero alejarme del Señor porque sería imposible volver a arrepentirme. Ser partícipe de las maravillas del Evangelio, del Espíritu Santo, y luego de haber conocido, de haber sido partícipe de su gracia, como lo dice acá, al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos clavan otra vez la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Yo no quiero hacer eso, no quiero poner a Cristo en vergüenza en vez de darle, como decía ahorita, más y más gloria. Eso no es lo que debe hacer un creyente. Nuestro esfuerzo debe estar cada día en lo contrario, darle más y más gloria al Señor. Por eso debemos madurar, hermano. Tremendo lo que dice el Señor. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Está haciendo una comparación acá sin dejar de salirse de lo que viene hablando en los versículos que acabo de explicarles. Hermanos, hay consecuencias que van a haber si tú y yo no empezamos a vivir lo que el Señor nos ha dicho, a vivir lo que el Señor dice en su palabra. Si nosotros nos alejamos, y acá termina haciendo esta comparación diciendo de que aquel que se apartó, porque está comparándonos, o está comparando a las personas con un terreno, como hace el Señor también en el Evangelio, con un terreno. Hay un terreno donde el Señor puede dar fruto, puede haber una cosecha, porque el Señor, o en esa persona el Señor obró y se mantuvo, pero hubo otro terreno en el que no hubo cosecha. Hubo por el contrario cardos y espinos. ¿Y qué hace con ese terreno? Lo maldice y lo quema. De quien está hablando acá en esta comparación, está hablando de lo que hace el Señor con aquel que se apartó. Esa es la comparación que está haciendo. Por eso te decía al principio, es necesario que meditemos lo que dice acá la Escritura, porque hay consecuencias. Ya no puedes seguir creyendo que eres un cristiano de a poquito, como piensas que debe ser. No, el Señor a todo creyente lo llama a ser maduro. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Después de todo lo que habla fuertemente el autor de Hebreos a los receptores de esta carta, luego le dice, aunque te he dicho todo esto, tú no eres partícipe de esto para mí. Lo que está queriendo decir el autor de Hebreos es que se espera de que aquellos que recibieron esta carta no estén en la condición de aquellos que se apartaron del Señor, ni vayan a estar en esa condición y que terminen quemados. Y creo que si el Señor nos está hablando a nosotros, es lo que espero, hermanos, también de cada uno de nosotros, es que estemos en esa posibilidad de que sigamos avanzando en el Señor. Es como si llegara la policía a coger unos ladrones y resulta que ese policía es vecino conocido, voy a ponerme yo de ejemplo, y me dice, mira, ya tenemos el video y a estas personas las estamos capturando porque ya las vimos, evidenciamos y todo, pero yo espero que tú no estés ahí. Yo creo que tú no estás ahí porque no te veo en esa, pero si yo sé que he robado cosas y que soy ladrón y que tengo cosas robadas en mi casa, yo también sabré de que van a venir por mí. Y es lo que le está diciendo acá el autor de la carta a los Hebreos, a este auditorio. Yo espero que ustedes no.
hermanos, y creo que es lo que yo también voy a decirles, espero que ustedes no, pero cada uno sabe realmente en qué condición está. Así que es necesario revisarnos. Pues Dios no es injusto, no olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán en el ejemplo de quienes gracias a su fe, perseverancia heredarán las promesas de Dios. Es tremendo con lo que termina esto, porque dice, entonces, no se vuelvan torpes ni indiferentes espirituales. En medio de la iglesia no debe haber, si es creyente, no debe haber torpes ni indiferentes espirituales. Hermanos, si tú eres creyente, tú no vas a ser indiferente a lo que el Señor dice, a lo que el Señor quiere, y mucho menos a lo que pasa en medio de la congregación. Espiritualmente, todos, si somos creyentes, debemos estar siempre, como nos decía el Señor hace unas semanas, apercibidos. Eso espera el Señor de nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos apáticos. Eso no podemos serlo. No podemos ser indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Hermanos, es tiempo de que meditemos en qué clase de vida como cristianos estamos llevando. Es el momento de que empecemos a considerar al Señor. Es el momento en que crezcamos, en que maduremos, y es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y es el deseo de Él. Él no espera que seamos parte de aquellos que se alejaron, pero si no maduramos, si no tomamos medidas, no sé qué pueda pasar de nosotros. Vamos a orar.